Amigos y amigas, que tengan excelente tarde. No vas a creer lo que acaba de pasar en el Senado. Tremendo encontronazo. La Paniaguada, como es costumbre, se desboca y relincha de coraje en contra del gobierno de la Cuarta Transformación. El día de hoy, Kenia López hace ridículo, sube a tribuna a soltar su veneno, en el cual Ricardo Monreal pues toma la palabra y les da tremenda arrastrada a la oposición con tremendo mensaje que mandó desde el Senado. Antes de poner el video y el encontronazo, los invitamos a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like para que le lleguemos a más personas con toda esta información. Primero vamos a ver la participación de la Paniaguada de Kenia López, de cómo se desboca, y después vamos a ver la participación del senador Ricardo Monreal, cómo barre con la oposición con tremendo mensaje que manda desde el Senado. Pues vamos a escuchar a la desquiciada de Kenia López. Vamos a escuchar. Acudo a esta tribuna a presentar este voto particular porque estamos ante una situación muy grave. Esta reforma debe preocuparnos a todos, también a los que hoy, convencidos o amenazados, quieren votar a favor de la militarización. Esta propuesta debe preocuparnos porque claramente no es la solución. No hay ninguna razón para pensar que esto va a arreglar los problemas de violencia que vivimos en México. Con este gobierno tenemos más violaciones a los derechos humanos, más muertos, más desaparecidos. Ya son más de 130,000 los muertos de López Obrador. Ya son más de 36,000 los desaparecidos de López Obrador. No pueden decirnos que este es el camino a la paz. El 15 de septiembre vimos a integrantes del colectivo Hasta Encontrarte de Madres Buscadores escalando la estela de luz y resistir más de 15 horas para pedir que se escuche a las víctimas y se deje de violar a la Constitución. Esto que hoy quieren aprobar, señores de Morena, es una aberración. Implica pensar que la Constitución puede vulnerarse por capricho. ¿Están dispuestos a aceptar que un transitorio pese más que el cuerpo de la Constitución? ¿Cuál será el siguiente paso? ¿Hasta dónde vamos a dejar pasar los caprichos del presidente? Si renunciamos a la ley, las consecuencias lastimosamente serán para todos. Esta reforma debe preocuparnos también en términos democráticos. Todos lo sabemos, el origen de esta reforma es la extorsión. Lo que hoy estamos discutiendo es el resultado de la amenaza a los opositores. Si hoy se atreven a amenazar, imagínense lo que pensarán hacer militarizando a México. Piénsenlo muy bien. A este régimen le quieren dar el poder de decidir sobre las acciones de las Fuerzas Armadas, cuya fortaleza radica en que obedecen órdenes. Todas las órdenes, cualquier orden. Aquí el problema, señoras de Morena, señores de Morena, es quién va a dar esas órdenes. Un régimen que persigue opositores, que amedrenta a sus críticos, que usa el poder judicial para amenazar a los disidentes. ¿Y ustedes creen que están a salvo, señores de Morena? ¿Creen que porque hoy están del lado del presidente están a salvo? No se les olvide cómo ha tratado su partido a quienes han dicho no estamos de acuerdo con López Obrador. Incluso los han acusado de traición. No se les olvide, señores y señoras legisladores,
que el 40% de las personas que están en prisión están ahí sin ninguna sentencia. No, señores de Morena, no están a salvo de la represión. Y hoy, votando a favor de esta irresponsabilidad, se traicionan a ustedes, traicionan a su familia y traicionan a su electorado. Hay que decirlo claramente. Quieren ocupar las granadas y los rifles para amenazar a quien piensa diferente. Quieren ocupar las bayonetas y los misiles para mermar a las instituciones electorales. Quieren ocupar las bazucas y las tanquetas para despojar a la gente de sus propiedades. Podrán pensar ahorita tratando de autoconvencerse que eso no es cierto, pero llevamos todo el sexenio pensando que no se van a atrever a tanto y lo hacen y cada vez superan sus irresponsabilidades. Vean lo que está pasando aquí en la Ciudad de México, en Santa Fe. El gobierno se quiere apropiar ilegalmente de terrenos, edificios, casas, negocios y escuelas. Esto nos acerca a una dictadura y nos aleja de la legalidad y de la paz en México. Ustedes dijeron que todo lo iban a arreglar con abrazos. Entonces, ¿a quién quieren amedrentar con la fuerza militar? La respuesta es obvia. Quieren amenazar a la democracia. Como legisladores, había pocos momentos en los que se ponía a prueba la calidad democrática. Pero en este sexenio hay pruebas democráticas de forma permanente, porque la obsesión por violentar los derechos humanos es constante. Bueno, amigos, así se desbocó Kenia López en contra del presidente López Obrador. Ahora vamos a ver el mensaje que manda el senador Ricardo Monreal y cómo barre con la oposición. Vamos a escuchar. Sí, por cederme el turno en este trámite parlamentario. He estado escuchando las intervenciones de los compañeros legisladores y legisladoras sobre esta minuta que proviene de la Cámara de Diputados y que se ha convertido en un dictamen nuestro y que desde nuestro punto de vista es fundamental para la vida del país. ¿De qué se trata este transitorio? Quinto transitorio. Es simplemente extender el plazo de marzo del 2024 a marzo del 2028 para que las Fuerzas Armadas realicen labores de seguridad pública en el país. Desde hace 27 años, las Fuerzas Armadas han auxiliado a las labores de seguridad pública. Deben de recordarlo el PRI y el PAN cuando gobernaron, que uno de los reclamos de los generales, del secretario de la Defensa, de los comandantes de zonas militares, de el espectro superior de las Fuerzas Armadas fue siempre: denme garantías constitucionales y base constitucional para actuar. Fue un reclamo de siempre de las Fuerzas Armadas y no se logró sino hasta el 2019, cuando creamos la Guardia Nacional. Ahí, en el quinto transitorio que ahora discutimos, por unanimidad le otorgamos a las Fuerzas Armadas su garante constitucional, su asidero constitucional. Y allí, en el momento del debate parlamentario, deberán de releerlo algunos de nosotros, nadie habló, cuando otorgamos los 5 años, de que con ese plazo se estaba militarizando al país.
Nadie, ninguna votó en contra de que le otorgáramos 5 años a las Fuerzas Armadas para que la transición de las Fuerzas Armadas a la Guardia Nacional ocurriera y pudieran retornar a los cuarteles soldados, militares y marinos. Este es un falso debate. No estamos hablando de las leyes ordinarias que, por cierto, entrarán en proceso de revisión jurisdiccional. No, estamos hablando de un transitorio simplemente que amplía lo que ya nosotros aprobamos por unanimidad. ¿Por qué ahora se ha pensado por la colegisladora y por muchos de nosotros que debe de ampliarse hasta marzo del 2028? Por razones de racionalidad, por razones de oportunidad, por razones de sensatez y de probidad. Nadie en su sano juicio puede pensar que en 18 meses, óiganlo bien, 18 meses que se concluye el plazo que otorgamos, vaya a existir un cuerpo policíaco del nivel del Ejército y las Fuerzas Armadas. En 18 meses tienen que regresar a los cuarteles. Y nadie racionalmente piensa que los 100,000 soldados y marinos que están en nuestros municipios, en nuestros estados, en nuestras regiones, vayan a retornar a los cuarteles, aunque es su obligación, lo harán y dejarán solos a nuestros pueblos. Los únicos que estarán contentos son los delincuentes y la delincuencia organizada, porque no habrá quien los contenga. Es un argumento racional, pero también es un argumento de sensatez. De sensatez. Díganme ustedes, ¿por qué involucrar el debate de la militarización, que yo tengo mis argumentos, con esta modificación constitucional concreta? Es el quinto transitorio, es ampliar 4 años el que las Fuerzas Armadas puedan prestar labores de seguridad pública subordinada, auxiliar, regulada, dependiente de la autoridad civil. Por eso es sensato y es oportuno, porque escuchaba los argumentos de la senadora Claudia Ruiz Massieu, inteligente, sus argumentos, y los de Damián Cepeda, pero la oportunidad, le diría yo, es al contrario. ¿Cuándo es más oportuno debatir esta reforma? ¿En este momento o en marzo del 2024? Cuando se concluye el plazo para que regresen los soldados y los marinos a los cuarteles. ¿Cuándo es más oportuno? Les pregunto, ¿hoy o en el 24 de marzo? No, no es así. Porque en marzo del 24, usted me responde, senadora, no, en marzo del 24 estará la plenitud de las campañas políticas, 60 días antes de la elección presidencial, 60 días antes de renovar la totalidad de los diputados y senadores, 2,000 municipios en contienda, 9 gobernaturas. Si en este momento no podemos ponernos de acuerdo
con esta reforma? ¿Creen ustedes con seriedad que lo vamos a hacer en marzo del 2024, donde la polarización, la crispación y el ambiente de desencuentro será real? Yo no creo que la elección vaya a ser un día de campo para nadie. Yo creo que va a ser una elección competida. Por esa razón, ese es el tema de la oportunidad y de la previsibilidad, porque es una reforma previsible que prevé lo que viene. Nosotros tenemos la obligación de prever acontecimientos futuros de realización incierta. Esa es nuestra obligación constitucional. Y aunque algunos no quisieran tocarlo, pero díganme ustedes, ¿qué va a suceder si la Corte, que está recibiendo los recursos de acciones de inconstitucionalidad sobre 4 leyes que se aprobaron la semana pasada, resuelve en uno u otro sentido? ¿Qué pasaría si la Corte resuelve declarar inconstitucionales algunos artículos o todos de las 4 leyes ordinarias que se aprobaron en materia de Guardia Nacional? Senador Monreal, ¿Sí? ¿Con qué objeto, senadora Nadia? Coordinador, si me lo ¿Acepta permite. el orador la pregunta? Sí, con respeto, con mucho gusto. Muchas Adelante, gracias. senador. Un minuto para la pregunta y un minuto para la Yo, respuesta. presidente, es un debate muy importante, yo no la reduciría a un minuto. Digo, Adelante, no soy el senadora presidente, pero es un debate muy importante. Muchas gracias, Y yo no tengo... Un minuto. Adelante. Adelante, senadora Nadia. Gracias, coordinador. Pasa Únicamente para puntualizar de manera muy respetuosa que la posición que hemos tenido como bloque ha sido justo lo que usted menciona, no llegar al 24, pero sí construir un acuerdo conjunto donde siempre se beneficie la sociedad y que no sometan a consideración de este poder algo improvisado, algo que pareciera llevar a toda prisa un interés político y un pacto de impunidad. ¿Estaría usted de acuerdo? Porque como lo hemos dicho, con nuestros votos cuentan siempre para el bien de México. Es cuanto, presidente. Gracias. Me da pie, Adelante. senadora, para decirle que su pregunta es correcta. Yo pienso que podemos dar más tiempo. O sea, yo no estoy por la prisa. No me ganan los tiempos. Aquí en el Senado hemos dado todos los trámites formales. Nunca hemos otorgado trámites fast track o vía rápida. Y yo le diría, senadora Nadia, que estoy dispuesto a seguir discutiendo este tema. Por eso. Pero me están preguntando, Xochitl, es que tú eres muy inquieta y a veces no me dejas hablar, Xochitl. Pero estoy de acuerdo con usted. Estoy de acuerdo. Ahora, miren, las interpelaciones normalmente tienen el propósito de desilvanar. Como yo no leo, no tengo problemas para volver a hilvanar. Entonces, comentábamos que la previsibilidad de la propuesta de reforma constitucional tiene ese propósito. Y díganme ustedes, retomando el hilo de la discusión y del debate, ¿qué sucederá en la práctica si la Corte resolviera declarar inconstitucionales esas normas? ¿Tendría que regresarse el control operativo y administrativo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana? Es decir, dejaría de tener efectos o anularía el control que ahora ejerce la Sedena sobre la Guardia Nacional. Y al mismo tiempo de la resolución, más o menos en el mismo plazo, se concluye el que los soldados y los marinos regresen a los cuarteles. Nadie puede negar que se presentará una crisis profunda en materia de seguridad pública. Nadie puede negar en su sano juicio
que va a haber un problema más grave y que los únicos que van a ganar son los delincuentes al no tener cuerpos policíacos que los combatan o los enfrenten. ¿Cómo improvisar en 16 meses, 18 meses, un cuerpo de élite como los soldados con disciplina, adiestramiento, armas? ¿Cómo poderlo hacer? ¿O cómo poder deshacerse de lo que durante 26 años de manera inconstitucional se usó por los gobiernos anteriores? Y digo se usó al ejército y a las fuerzas armadas. Nosotros no lo hemos hecho. Por eso este quinto transitorio le otorgó constitucionalidad al actuar del ejército. Yo sí creo en el ejército, creo en su honorabilidad, creo en que tenemos instituciones en las Fuerzas Armadas únicas. Por eso tienen tanta aceptación en la ciudadanía y en el sector popular. Por eso es una reforma oportuna, racional, sensata, previsora. Ahora bien, les hago una propuesta que la puede formalizar o acordar las comisiones. Demos tiempo a la discusión. Más tiempo. ¿Es lo que quieren? Demos más tiempo. Yo le pido al grupo parlamentario me pueda acompañar. Ahora resulta que no quieren. No, es que es lo que la mayoría decida. Lo que yo estoy haciendo eco es de las expresiones que escuché en la tribuna, que nos acusan de compra, de premura, de presión. No, rechazo totalmente que haya presión, y yo les planteo que las comisiones dictaminadoras de puntos constitucionales y estudios legislativos regresen el dictamen y sigamos la discusión pública para bien del país. No queremos ocultar nada, actuamos con limpieza y actuamos con transparencia. Eso es lo que quieren, eso hagamos. La mayoría no está de acuerdo con sus insultos, la mayoría no está de acuerdo con sus conjeturas falsas. Somos una fracción limpia y vamos a discutir hasta cuando sea necesario. ¡Que viva México! Bueno amigos, si les gustó este video, compártanlo en sus redes sociales, activen la campanita de notificación, suscríbanse al canal y regálenos un like para que le lleguemos a más personas con toda esta información. Dejen sus comentarios y nos vemos en un próximo video. Gracias y hasta la próxima. Adiós.